Ya esto era lo único que nos faltaba. Un país que llevaba 200 años sin meterse en guerras, ahora ya también está metido en una guerra que dice que, bueno, según ellos, ya está ocurriendo. Nada más que sin un ejército, sin bombas, sino que son, dicen, ataques bélicos, pero que no están ocurriendo en un frente. Asimétricos, les dicen. Y ya se han declarado en guerra. Imagínense cómo está la cosa. ¿Cómo pasamos de un país que es un símbolo de paz a este escenario de caos y de incertidumbre, en donde pues si ya vemos que un país, repito, que tenía 200 años de no meterse en ninguna guerra, ahora lo está haciendo? ¿Cómo estará el mundo? Pues vamos a hablar un poco precisamente de Suecia y de este anuncio que ha hecho. Suecia llevaba 2 siglos sin meterse en conflictos militares. Pues ahí está el legado de Biden, tanto que lo presume. El señor de la guerra deja este legado para la humanidad, como si vivieran en una burbuja de paz, habían estado totalmente aislados de cualquier conflicto. Eran un país neutral, eran un país que no se metían en ningún problema, que no tomaban bandos. Bueno, pues ahora entran a la OTAN y pues todo se desmorona. Nos queda claro la influencia que tiene la OTAN sobre países incluso que históricamente habían sido pacíficos. Esto, y no es una especulación mía, que yo diga, pues es que coincidió así, ¿no? Si ustedes se fijan, en el 2022 vimos este cambio del discurso en donde ya Europa decía que encendía sus alarmas y así lo decía Europa, ¿no? Porque Rusia ha invadido Ucrania y después de Ucrania la gran amenaza para Europa es Rusia. Déjà vu. Quien ha dicho que va a amenazar a Europa es Trump. No lo insinuó, lo dijo. Por las buenas o por las malas, o me vendes un pedazo o te lo quito con el uso de la fuerza. Bueno, pues la propaganda nos decía en ese momento que esta era una amenaza. Y los países nórdicos pues comenzaron con esta amenaza. Ya sabemos cómo funciona la propaganda, ¿no? Siempre algún buena ondita como el New York Times saca estos bulos de sigues tú. Y entonces empieza a andar la maquinaria. Ya vimos en el intro precisamente este buen ejemplo de Siria. La OTAN no tenía qué hacer y dijo, oye, los derechos civiles de Libia, pobrecitos, vamos a invadirlos, vamos a estallar una guerra y a llevarles la democracia. No, hombre, es que Libia ahorita ya está bien bonito, ¿no? Después de la OTAN, Libia se transformó, es una potencia mundial. Estoy siendo sarcástico. Lo único que querían era saquear su petróleo y vender armas. Bueno, en este caso no estamos hablando de Libia, pero sí de países nórdicos y de Europa. Finlandia fue el primero en reaccionar. Se mete a la OTAN en el 2023. Suecia tarda un poco más, es un país que históricamente nunca se había metido en guerras. Finalmente da este paso en el 2024, el año pasado, y ahora pues ya estamos viendo el anuncio que hacen de no estamos en paz, pero tampoco en guerra, y si ustedes ven la nota es estamos en guerra. En una guerra no convencional, pero ya estamos en guerra. Se ha roto la paz en un país que tenía 2 siglos de estar en paz. Desde que se une a la OTAN, pues fue de alguna manera una declaración de abandonar sus políticas de neutralidad y de prepararse pues para esto que ya estamos viendo. Con eso pues hay un costo, ¿no? Ya desde ese momento sabíamos que no iba a haber marcha atrás y ahora están comprometiendo el 2% de su Producto Interno Bruto para la OTAN. No solamente es una cuestión de por si acaso mejor me armo hasta los dientes. Incluso el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, si ven ustedes esa nota que les estoy mostrando, pues declaró que Suecia no está en guerra, pero tampoco está en paz. Entonces, uno puede pensar, ¿no? Bueno, ¿qué clase de declaración es esta? Como que no estás en guerra, pero tampoco estás. Es como claro que ni, desde luego que so. Bueno, lo que quiere decir esto, y de alguna forma es un reconocimiento de que esos tiempos de paz para Suecia ya se acabaron. Y dicen ellos que están enfrentando ataques que no parecen ataques,
no en el sentido tradicional, pero que ya lo están. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Están hablando de una guerra híbrida, ataques híbridos. Olvídense de esas imágenes clásicas de las guerras con tanques y soldados como la hemos visto en Ucrania. Aquí estamos hablando de sabotajes, estamos hablando de hackeos, de desinformación e incluso de cosas muy raras como romper cables submarinos. La pregunta es quién lo está haciendo. Claro, si ustedes van a la propaganda, pues ya vamos a ver ahí un claro culpable, Rusia. Pero siempre detrás de estas cosas resulta, ¿se acuerdan cuando se voló el Nord Stream 2? Y la propaganda comenzó a decir, bueno, Rusia voló su propio gasoducto. Después se descubrió, precisamente, pues que no había sido Rusia quien había volado ese gasoducto, sino que habían sido, decían, fuerzas pro-ucranianas, y el mismo Washington Post habría declarado posteriormente que la CIA tenía que ver con esto. Son especialistas en la guerra híbrida. La pregunta es, ¿quién está atacando a Suecia al punto de que un país que era pacífico por más de 2 siglos, hoy está en guerra? Uno de estos ejemplos a los que se refiere este artículo de The Guardian es un cable que conectaba Finlandia con Estonia que se dañó. Dejó a la mitad del planeta preguntándose si esto había sido un accidente, si había sido un ataque híbrido. Suecia envió un submarino para investigar y sorpresa, encontraron algo muy similar a lo que pasó con el Nord Stream 2, encontraron algo muy similar con el gasoducto que quiso atacar Ucrania hace unos días, que conecta a Turquía con las fuentes de gas ruso, y encontraron en este caso un ancla que parecía haber sido arrastrada a propósito. ¿Quién estaba detrás de esto? Pues todo apunta que fue un barco. La propaganda está diciendo que fue un barco ruso. ¿Será esta vez cierto o será un bulo más como cuando el Nord Stream 2? ¿Coincidencia? Bueno, pues el primer ministro dijo que ya queda claro que ellos no creen que haya coincidencias y dice el que quiera paz, que se prepare para la guerra. Un cable basta para que Suecia rompa 2 siglos de paz y se declare en guerra. La cuestión, amigos, es que no solamente se trata de cables, hay intereses ocultos. Ahora también la propaganda está acusando a Irán de usar pandillas suecas para cometer crímenes y desestabilizar al país desde adentro. Pero ojo, al final no estamos hablando de iraníes, volvemos a hablar de pandillas suecas. Y entonces aquí entra la narrativa, ¿no?, de Irán, entra la narrativa de la propaganda rusa. Y no es un conflicto entre 2 países. Están haciendo estos ataques a alguien en la oscuridad sin dar la cara y están apuntando los medios de comunicación en una dirección muy concreta. Es una maraña global de intereses cruzados la que estamos viendo aquí. Y ahora, aquí viene el gran giro de todo esto, amigos. Suecia no solamente está reaccionando de una manera que no es la que usualmente por más de 2 siglos lo había hecho, con mediación, con diplomacia. Lo está haciendo de una forma bélica. Por primera vez en 2 siglos, Suecia está enviando barcos de guerra y aviones de reconocimiento, ¿saben a dónde? Al mar Báltico, para vigilar toda esta infraestructura crítica de lo que ellos llaman la flota fantasma de Rusia. Rusia tiene, y lo hemos dicho ya, barcos civiles que, según las acusaciones que ahora está haciendo Suecia, están saboteando todo lo que pueden. Usualmente nosotros nos habíamos quedado con la versión de que la flota en la sombra o la flota fantasma de Rusia pues era para comerciar petróleo con otros países. Porque claro, para atacar tiene sus buques de guerra. Y no es que tenga pocos. Díganme ustedes, por cierto, en el chat qué opinan. Si esta es una acusación fabricada o si es una exageración, o si realmente Rusia estaría atacando a Suecia con una guerra híbrida, o si la CIA podría estar detrás de esto. Hay muchas opciones, díganme ustedes en el chat, pero el hecho de que si hasta Suecia, que se supone que era un símbolo de paz, ahora esté mandando buques y barcos de guerra para atacar a barcos civiles, porque
en origen son barcos civiles, que es la flota fantasma o la flota en la sombra de Rusia, que son buques que no están diseñados para la guerra. Miren, tan no lo, tan no lo están que este cable roto, lo que se encontró ahí fue un ancla, no un arma. Ahora, vean ustedes el cambio en la retórica, porque cuando se voló el Nord Stream 2 y se supo que la CIA podría estar implicada y se supo que fueron pro-ucranianos, de hecho, ucranianos quienes volaron el Nord Stream 2, no vimos a una Alemania mandar buques apuntando a Ucrania, ni tropas para vigilar a Ucrania. ¿Qué pasó? No pasó nada. Les volaron el gasoducto más importante que tenía Alemania y Europa por completo y dijeron, bueno, sí, pero fue un amigo. Entonces, son cosas que uno en una borrachera hace. El Washington Post sale y dice que en una noche de copas, Zelensky se le ocurrió travesuras de chamacos. Es que estaba muy entrado en copas, no pasa nada, es Zelensky. Dicen que se cae un ancla y rompen un cable en Finlandia y entonces un país que tenía 2 siglos de no meterse en guerra, ahora está mandando buques y aviones de guerra para, dicen, apuntar y vigilar a buques civiles, no a buques militares. Buques civiles, también llamados flota en la sombra o flota fantasma rusa, que en realidad lo que estarían haciendo es comerciar petróleo de una forma secreta para evadir las sanciones y los ataques. Suena más, amigos, sinceramente, como un pretexto de un país que ahora es miembro de la OTAN para atacar buques civiles con un pretexto. Eso es lo que yo creo. Díganme ustedes en el chat. Pero llama mucho la atención cómo es que Suecia está preparando a su gente también, porque hasta hace poco millones de suecos recibieron muchos panfletos explicándoles qué hacer en caso de guerra. Esto no es nuevo, ya lo habían hecho, pero no recientemente. ¿Saben cuándo fue la última y única vez que se vio esto en la historia moderna, digamos, o en la historia reciente, que Suecia hizo algo así? En la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Pero la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo ahora? Que los tiempos se supone que habían cambiado. Y luego reinstalaron el servicio cívico obligatorio. El servicio civil obligatorio es como el servicio militar que conocemos en México. Ahora, eso no significa que todos vayan a ir al ejército, pero sí que un grupo seleccionado está entrenando cada año para cosas como emergencias, provisión de electricidad, servicios militares esenciales. ¿Qué está pasando con la población ahí? Pues hay pánico, obviamente. Las líneas de ayuda están saturadas con niños que están preguntando si van a ir a la guerra o no. No es algo que invente. Revisen ustedes alguna de la información que está circulando aquí de cómo Suecia ahora está sembrando esta narrativa de guerra y caos en su propia población. Imagínense un país que históricamente nunca se había metido en esto. Digamos, por ejemplo, México, que es un país de paz, que no se mete en guerras en el mundo, y de pronto empiezan a circular folletos de cómo prepararte para una guerra que México pudiera tener con una superpotencia como Estados Unidos. Pues obviamente que iba a haber miedo, sobre todo entre los más jóvenes. Vivir con ese nivel de ansiedad, pues obviamente está cambiando las cosas en Suecia, un país que siempre pues parecía alejarse de todos estos conflictos, no se metía ni a favor de la OTAN ni a favor de Rusia, pero ahora pues tienen un miedo real. Y aquí está lo más irónico. Mientras la gente está entrando en pánico por cada uno de estos ataques sin tener elementos de pruebas, la narrativa está diciendo es Rusia. Y probablemente lo sea. Yo no digo que no, pero tampoco digo que sí. Y la pregunta es, si la historia nos ha enseñado que los actos de sabotaje que han ocurrido en Europa en los últimos 2 años tienen algo que ver con Washington o Ucrania, y pareciera que hay un patrón, ¿por qué esta vez nuevamente acusan sin fundamentos a un solo país? Que no digo que sea un santo, pero si hay un historial de Ucrania y de Estados Unidos interviniendo en volar el Nord Stream 2, interviniendo en cerrar la última ruta de suministro que tenía Europa para el gas y el petróleo,
etcétera, etcétera, ¿por qué no abrir más líneas de investigación y limitarse a un solo objetivo? A la flota en la sombra, que por cierto son buques civiles. Y amigos, no es un problema nada más de Suecia. Lo que pasa en el Báltico ya está afectando a toda Europa y digamos por extensión también está afectando al resto del mundo. Y la OTAN está invirtiendo millones de dólares en proteger infraestructura crítica en la región, pero la pregunta es ¿protegerlas de quién? ¿Y si el enemigo está en casa? Como hace unas semanas cuando se hablaba de una invasión rusa a Europa el año pasado y hace unas semanas se empieza a hablar de este tema de una invasión estadounidense a los intereses europeos en Groenlandia, dicho por el mismo Donald Trump. Incluso, amigos, ya se habla de crear un centro de ciberseguridad en Suecia para defenderse de futuros ataques rusos. La pregunta es, ¿y si no vienen de ese lado y vienen del otro? ¿Los vas a detectar? No hay que perdernos del contexto, Rusia sigue en Ucrania, no solamente sigue ahí, esa guerra ya la ha ganado prácticamente. Y ahora con el conflicto entrando en el 4º año, yo diría que el último, pues cada movimiento en el Báltico, cada sabotaje, cada maniobra que alguien que no sabemos quién es está cometiendo, parece ser parte de un tablero de ajedrez más grande y parece que tiene un propósito muy específico. ¿Les preocupa que esto escale? Pues a mí sí. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que las guerras no empiezan de la noche a la mañana y que siempre son este tipo de pequeños eventos de sabotajes cobardes que nunca dan la cara, como los que vimos, por cierto, en el Nord Stream 2, que ahora ya sabemos quién fue, dicho por los propios medios occidentales, y ya lo sabemos cuando la guerra explota, cuando es demasiado tarde para hacer algo y ya las cosas reventaron. Entonces, hoy lo que estamos viendo en Suecia, que dice que no está en guerra, pero que tampoco está en paz y que ya ha movido a su flota naval militar por primera vez en 2 siglos, que es un país que ahora se está adaptando, dicen, a un mundo que ya no tiene reglas claras, ¿es paranoia de Suecia o es un plan para algo más grande que apunta a proteger los intereses energéticos de alguien en particular? Lo que están realmente tratando de hacer es derribar buques civiles, también denominados flota en la sombra, para impedirle a Rusia comerciar, evitando las sanciones, su petróleo y su gas? ¿O realmente se tratan de actos de sabotaje de estos llamados buques o flota en la sombra? Bueno, tal vez sea un poco de ambas, tal vez sea solo una, díganme ustedes en el chat, pero aquí les dejo esto para reflexionar. Si un país que tenía 200 años de no meterse en guerra, ahora dice que lo está, ¿en qué nivel está el mundo de fragilidad? Y en medio de todo esto, algo que no nos dicen los medios de comunicación porque lo están ocultando, el nivel de intensidad de un Donald Trump que llega fumando un cigarro en medio de una bodega de pólvora, que es Europa, que hasta Suecia, que no era bélico, miren cómo está. Y ahora vemos a un Donald Trump diciendo, si los tengo que invadir, los invado. Por la buena o por la mala. Así que ustedes díganme, repito, como diría el padrino, ya sean tu firma o tus sesos, algo va a estar en este papel. Entonces tú decide qué es lo que quieres que esté. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.